Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, una vez más con ustedes, muy contentos de seguir acompañándonos en este inicio de año que nos hemos propuesto hacer una serie de programas que de alguna forma nos lleven o nos incentiven a reflexionar sobre algunas cosas que estamos haciendo en nuestras empresas u organizaciones. Empezamos con un primer programa que decía cómo enfrentar este año tan particular después de un año de crisis y de pandemia como el anterior. Después entramos en un tema hace 15 días de si es momento de instaurar una junta directiva en nuestra empresa, una decisión bien importante, estratégica. Ambos videos vamos a dejar el link en la sección de comentarios por si quieren repasarlos. Y hoy vamos a hablar sobre otro tema que es un tema bastante importante, de mucha actualidad, como es el de las empresas familiares. Hoy vamos a hablar de empresas familiares exitosas y vamos a aprovechar que Eric tiene pues muchísimos años de experiencia en empresas familiares, pero además es profesor de esta materia y ha estudiado mucho el tema. Entonces vamos a sacarle provecho a todo eso que Eric conoce. Buenas noches, Eric. Hola amigos, buenas noches. Hola Juan Carlos. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Pura vida, vamos a iniciar entonces con una primera pregunta que va a ser muy básica. ¿Qué vamos a entender por empresa familiar en este episodio y cuáles son las ventajas de este tipo de empresas, Erika? Vamos a ver, hay muchas definiciones con esto, pero al final a mí me gusta aterrizar en algunos conceptos básicos. Primero que todo, la empresa familiar es una compañía, una empresa que que sus dueños es una familia o unas pocas familias. A veces hablo de pocas familias o de algunas familias, porque a veces eran varios socios y sus descendientes quedaron a cargo de los negocios, o eventualmente era un fundador y posteriormente sus hijos o sus nietos tienen control del negocio. El otro detalle es que hay un interés claro, manifiesto, de entregar la empresa a la siguiente generación. Es decir, los líderes actuales, sean primera, segunda generación, están muy interesados en que el negocio siga a cargo de la siguiente generación, es decir, de sus hijos, y que las acciones no salgan del seno familiar. El otro tema es que no necesariamente la administración de las empresas tiene que recaer en la familia, ¿verdad? La familia puede tener tercerizado o contratado sus gerentes, pero sí el control de las empresas. Y aquí otro tema importante es que no tiene que ver nada el tamaño. Hay una asociación errónea de que son negocios pequeños, pero para nada, básicamente está ahí, repaso. La familia, una o pocas familias controlan el negocio, hay un interés manifiesto de entregarlo a la siguiente generación y estas familias controlan la dirección del negocio. Entonces, yo lo enmarcaría en esos tres elementos. Y el otro tema de las ventajas de las empresas familiares, la literatura habla de cuatro. Lo primero es mucha flexibilidad. Una empresa que esté en bolsa para cambiar su giro de negocio le puede ser muy complicado. Aquí hay una familia que decidió transformar los cafetales en camposantos, en cementerios. Y eso básicamente fue una decisión de la familia. Y con el día que la tomaron, fueron y accionaron. No tuvieron que ir a pedirle permiso a un montón de socios en bolsa. El otro tema importante, además de la flexibilidad de la comunicación, tiende a haber mucha confianza, a veces exceso de confianza en la comunicación, pero ese detalle ayuda mucho. El hecho de yo poder tomar el teléfono, llamar a mi papá, llamar a mi hermano, llamar a mi primo, llamar a mi esposa y preguntarle sobre algo del negocio, eso ayuda mucho. El otro tema es que hay una orientación a largo plazo. Por ejemplo, hay ciertos negocios que están típicamente en manos de familias, por ejemplo, la industria vinícola, ¿verdad? Que en muchos de los casos está en cuarta, quinta generación, porque el tema es de muy largo plazo. Entonces, las familias se sienten muy cómodas con estos negocios porque el papá sabe que eventualmente un campo de una vid que va a sembrar o un campo de maderables lo va a recoger sus hijos y él no se siente afectado por eso, se sienten las familias cómodas con el largo plazo. Y por último, el evidente es el compromiso, o sea, normalmente las familias mueren con el negocio y ese compromiso es importantísimo porque tiende a transmitírselo a sus colaboradores y la gente tiende como muy personal. Evidentemente el negocio, los colaboradores sienten también ese compromiso que tienen los dueños. Esos cuatro elementos son muy típicos. Eric, y un par de cifras para contextualizar. Una buena
parte de las empresas en Costa Rica y en todo el mundo son empresas de índole familiar, ¿verdad? La importancia que tienen en la economía. Sí, los números varían, pero en muchísimas economías se tienen que el 70, 80, 90 o más por ciento son de empresas familiares. Por ejemplo, en Europa, casos como Italia y España tienen muchísimas empresas familiares, ¿verdad? En Costa Rica se habla alrededor del 90% y en Latinoamérica los números andan alrededor del 90%, ¿verdad? Inclusive Estados Unidos es un país que tiene un porcentaje muy alto de empresas familiares, sobre todo las pymes de Estados Unidos tienden a ser familiares, ¿verdad? En cuanto a la producción del PIB, de lo que generan las empresas familiares del PIB, son números altos. Hay países que rondan el 60%, ¿verdad?, de la producción del PIB de empresas familiares. En Costa Rica anda por ahí. Y en otras economías suben y bajan un poco alrededor de esos números, 70, 80, 50. Hay algunos países árabes que son pocos, de poca porcentaje de empresa familiar, alrededor de un 30, el PIB anda también bajo, pero normalmente lo que es América, incluyendo Estados Unidos, lo que es Europa, inclusive Asia, que ha ido creciendo mucho, se topa uno con esos números, 60, 80% del PIB, 50% del PIB, y en porcentajes muy altos de 80 y 90% del parque empresarial de empresas familiares. Muy bien, o sea que estamos hablando de una proporción muy importante de la economía y Sí, y de los negocios. sí. Yo te escucho en los cursos y cuando conversamos, un tema en las empresas familiares es profesionalizar las empresas. Y que eso es una de las reflexiones que queremos impulsar a nuestros seguidores, a los que están en este tipo de empresas, pues hacer este inicio de año. En este contexto que estamos hablando, ¿qué significa profesionalizar una empresa familiar? Yo normalmente lo que le digo a los estudiantes es que si las empresas familiares tuvieran una serie de comportamientos típicos de otras empresas ordenadas, iríamos muy adelante. Pongo ejemplos. ¿Qué esperaría uno de una empresa profesional? Una empresa que tenga una estructura clara, con puestos claramente definidos, con perfiles de puestos definidos, con roles, funciones, deberes y responsabilidades claros. De tal forma que si yo tengo que contratar X posición, yo voy y reviso la documentación y yo sé que para ese puesto se requiere tal grado académico, con tal experiencia. ¿Qué es lo que pasa en la empresa familiar? De que alguien llegue y dice, vea, es que fulanito se quedó sin trabajo y hay que darle trabajo. El otro día estábamos en una consultoría en una empresa donde el 75% de la población, que era alrededor de unas 90 personas, eran familia de uno de los dos dueños, que era un matrimonio. Entonces, se vuelve complicado porque no es un tema de si la gente cumple o no cumple, sino es un tema de que, pobrecito, hay que ayudarles y darles trabajo. ¿Qué otro tema busca uno con la profesionalización? Que la gente que está en el puesto es la mejor persona que yo puedo pagar dentro de mi escala salarial, sea familia o no. De tal forma que si hay en la familia un excelente gerente financiero, yo lo puedo traer maravilloso. Pero si no, tengo que salir al mercado laboral o buscar dentro de mis empleados a ver si hay alguien que cumpla con el perfil. ¿Verdad? No, el problema es ese, es que tendemos primero a ver a la persona y luego el puesto. ¿Verdad? Entonces ayudémosle al primo, ayudémosle al hijo, ayudémosle o traigámoslo para que se vaya haciendo. Pero en vez de irle dando un proceso, lo tiramos de una vez a la guerra. ¿Qué otra cosa también es importante? Y yo lo veo aquí, el tema del orden administrativo. Que se respeten los procedimientos, que hayan procesos y procedimientos claros y documentados, que si yo soy familia y soy accionista, no me vaya a meter en el departamento del otro porque eso no me corresponde. ¿Verdad? Yo siempre le digo a las personas, vea, si usted compra acciones de Amazon, usted puede llegar y entrar a Amazon como Pedro por su casa. No. O sea, los accionistas van a la oficina de accionistas, pero no pueden entrar a toda la empresa, ¿verdad? Porque hay un orden. El otro tema que para mí es importante en la profesionalización es el control interno, ¿verdad?
No, tranquilo, no te preocupes, como él es mi hermano, no lo auditemos, no revisemos, no controlemos. No. Yo siempre le digo a la gente que por muchísimos años yo propicié que me auditaran, y lo primero que yo le preguntaba al auditor en junta directiva es que si había encontrado algún mal manejo, algún tema irregular, alguna situación anómala, y para mí era maravilloso que el auditor dijera, no he encontrado nada de eso, ¿verdad? Porque al final, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que un tercero diga que mi gestión es transparente, que mi gestión es limpia, que yo no me estoy robando nada. Pero en las empresas familiares la gente se ofende cuando uno les dice eso. Pero eso debería ser un tema importante, que haya un buen control interno, ojalá un auditor externo, que el tema de los procedimientos obliguen a que haya orden y que haya rendición de cuentas. Eso para mí es importante. El otro tema que yo rescato es que haya un sistema de gobierno clarito. ¿A qué me refiero con esto? Que la Junta, la Asamblea de Accionistas funcione, que se reúna 1 o 2 veces al año, que esta Junta de Accionistas nombre una Junta Directiva, y que eso es un tema que vamos a desarrollar en el próximo programa, con algunas características, que esa Junta Directiva supervise la gestión de la alta gerencia y lleve a cabo los deseos de los accionistas, ¿verdad? Que además haya un equipo gerencial profesional, que es un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Con gente profesional, que cumpla con los perfiles, que sea gente buena. El otro día hablaba con mi hermano y él me decía, mira, es que ahora te entiendo cuando vos me decías que deberíamos tener en cada posición a alguien inclusive mejor que uno, siendo uno gerente general. Y yo le decía, es que sí, yo debería tener en finanzas a alguien mejor que yo en finanzas, y en operaciones a alguien mejor que yo en operaciones, y en recursos humanos a alguien mejor que yo en recursos humanos, porque eso habla de que tenés un equipo profesional y de alto calibre. El otro punto que a mí me parece importante, y son otros temas que eventualmente podríamos tocar acá, es que la familia tenga sus órganos de gobierno también, consejo de familia, una asamblea de familia, eventualmente un family office, un family bank. Son cosas que llaman al orden. Y por último, yo indicaría aquí la comunicación. Si bien es cierto, lo hablaba como un elemento potente y poderoso de las empresas familiares, también esa comunicación debe tener un orden y un espacio. Queja típica de un hijo de una familia empresaria: profe, es que aquí me hablan de la empresa familiar en el desayuno, llego a la empresa y hablan del negocio, llegamos al almuerzo y hablamos del negocio, en la cena hablamos del negocio, y el fin de semana, si nos reunimos, seguimos hablando del negocio. O cuando estamos en la empresa hablamos de la familia, y debería ser al revés. Entonces, delimitar esos espacios y crear espacios formales. Reunión del equipo gerencial, reunión de la junta directiva, que además tenga una hora de inicio y una hora de final. Conozco familias donde empieza junta directiva a las 6 de la tarde y terminan a la medianoche. Eso me parece a mí improductivo y descabellado. Ya después de 3 o 4 horas de reunión, la reunión se vuelve improductiva. Entonces debe haber esos espacios, esa claridad. Debe evitarse en los espacios familiares ir a hablar del negocio. Entonces terminamos en el rezo del niño, o en el bautizo del sobrino del nieto, o en el matrimonio hablando de temas del negocio. Entonces deberíamos ir delimitando, porque eso se vuelve muy cansado. Eso me parece que son algunas reflexiones de lo que yo visualizo como un proceso de profesionalización y formalización de la empresa familiar. Muy bien, Eric. Este tema va para mucho, y vamos a tener algunos otros programas en esta misma línea. Lo que vos adelantabas, vamos a tener un programa exclusivo para juntas directivas de empresas familiares, diferente al que ya mencionamos, que era para todo tipo de empresa. Pero quisiera que fuéramos un poquito más allá en dos temas particulares para incluirlos en este episodio de hoy. Uno, que estuvimos conversando y que nos pareció a los dos muy importante, es cómo manejar la relación familia-empresa. Vos lo decías, es un tema muy amplio y probablemente le vamos a dedicar un programa, pero en grosso modo, en términos generales, ¿qué podríamos decir en este momento sobre esa relación familia-empresa que vos ya nos anticipabas que puede ser una ventaja, pero también puede ser lo contrario, ¿verdad? Vamos a ver, aquí la génesis de todo esto es la familia. Consecuentemente, si es una familia que se comunica bien, que es clara con sus mensajes, que tiene respeto, que tiene paciencia, que es cariñosa, que es amorosa, probablemente
la relación va a ser mucho más sencilla en la empresa. Y muchos de estos elementos y muchos de estos valores se van a ver reflejados ahí. Si por el contrario la forma de comunicarnos en la familia es agresiva, es complicada, son dobles mensajes, hay mucho tema pasivo-agresivo, eso también se va a reflejar en el negocio. Consecuentemente, tenemos que aprender a mejorar nuestra forma de comunicarnos, tenemos que aprender a tomar decisiones en conjunto, tenemos que aprender a resolver conflictos, y todo esto es un tema que se puede aprender. La familia tiene que aprender esas tres cosas, tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a tomar decisiones y tiene que aprender a resolver conflictos. Si lo hace bien en la familia, probablemente el negocio sea más sencillo, y si no, yo lo que le recomiendo es que pida ayuda a algún consultor especialista en estos temas para que la familia aprenda a hacer estas cosas. Si la familia aprende a hacer estas tres cosas, el negocio va a ir mejor, ¿verdad? Si no, va a ser complicado. Consecuentemente, es importante tener paciencia, el disponerse a aprender. Hay mucha teoría al respecto de la administración de la empresa familiar. Yo los invito a que se preparen en esos temas, porque eso les va a ayudar a gestionar mejor el negocio. Muy bien, Eric. Y relacionado con esto mismo, derivado de esta situación de la relación, ¿cómo tomar decisiones en una empresa familiar? ¿Qué nos podrías recomendar en esa línea? Sí, lo primero que yo siempre le digo a la gente es que deben ponerse de acuerdo los socios y la familia. Normalmente hay en primera, segunda generación, toda la familia socia muchas veces, y ya después algunos son socios y otros no, pero es importante que los socios y la familia tengan una visión clara del rumbo del negocio. Eso es lo que los teóricos llaman una visión compartida. Es decir, que todo el mundo sepa que la ruta es esta. Una vez que eso está claro, esa información debe transferírsele a la junta directiva, que es en buena teoría quien representa a los accionistas, y decirles, mire, queremos irnos por este rumbo, para que la junta directiva le comunique al equipo de accionistas ese rumbo, pero que además controle que el equipo de accionistas, el equipo gerencial siga ese rumbo y que no se salga de ese rumbo. En la medida que los socios y la junta directiva tengan el norte claro y se lo transmitan y se lo controlen al equipo gerencial, la empresa probablemente va por la ruta adecuada. ¿Dónde viene típicamente el conflicto? Que a veces los que están dentro del negocio no se hablan mucho con los que están fuera, la visión no es la misma, y aquí empieza a generarse una fricción. Pero si hay una unidad entre la familia, los accionistas, la junta directiva y el equipo gerencial, probablemente eso ayude muchísimo. Lo otro que a mí me parece importante, que las decisiones hay que entender en qué ámbito se toma. Por ejemplo, si mi sobrino trabaja en el departamento de mercadeo y cometió una falta, y su jefe, que no es familia de nosotros, lo llama y lo regaña o lo amonesta, pues probablemente, y si es justificado, hay que darle el apoyo al gerente de mercadeo, porque eso es una decisión que se tenía que tomar ahí. Si es una decisión de equipo gerencial, pues debe ventilarse ahí. Si es una decisión de junta directiva, tomarla ahí. O si es una decisión de familia o socios, tomarla en la familia o con los socios. Lo que pasa es que a veces se toman decisiones en el ámbito incorrecto. Esto genera mucho efervescencia porque no se tomó en el ámbito correcto, y luego ahí vienen los problemas y los conflictos. Lo otro es que eventualmente ir en escalada. Si una decisión que se tomó en junta, alguno de los accionistas siente que no va con lo que debería llevarse, pues que se suba a una asamblea de accionistas. Pero tendemos a ver esto a veces personal y a veces ventilarlo en foros que no son los adecuados. Y a mí me parece que desde ese punto de vista es importante, y por el otro lado también respetar las decisiones. Un último punto aquí es el hecho de que uno recomienda siempre que las decisiones ojalá se tomen por consenso. A eso me refiero, que ojalá si somos 5, 6 o 7 los que tenemos que tomar una decisión, que estemos de acuerdo todos. Pero llega un momento en que si no nos vamos a poner de acuerdo todos, pues deberíamos someter a votación las decisiones después de haberlas conversado mucho, porque lo último que podríamos nosotros aceptar es una parálisis.
de tal forma que la familia o los accionistas digan, bueno, como no nos hemos puesto de acuerdo todos, todavía no vamos a tomar una decisión. Y eso es, desde mi punto de vista, incorrecto, ¿verdad? Las decisiones hay que tomarlas, es parte de la cotidianidad del mundo empresarial y dicen que es mejor una mala decisión a tiempo que una buena a destiempo. Y desde ese punto de vista, a veces habrá que someter a votación cosas o decisiones y es parte de la actividad cotidiana en la toma de decisiones. Muy bien, excelente. Recapitulando entonces, amigos y amigas, hoy hemos hablado de lo que significa profesionalizar una empresa familiar. Después hablamos de cómo manejar la relación familia-empresa y cómo tomar decisiones en una empresa familiar. Vamos en futuros programas a discutir el tema de juntas directivas en empresas familiares. Como les decíamos, ya hicimos un programa que vamos a compartir con ustedes en la sección de comentarios sobre juntas directivas para cualquier tipo de empresa, pero como hemos visto hoy, la empresa familiar tiene particularidades que ameritan un tratamiento diferente en algunos temas. Eso vamos a hablar. También vamos a hablar de sucesión en la empresa familiar, pero nos encantaría que ustedes nos propongan temas también. Y si tienen algún tema que quisieran que profundicemos en esto de empresas familiares o en cualquier otro ámbito, pues como siempre nos gustaría mucho escucharlo. Eric, yo creo que ha sido muy provechoso. Me parece que este tipo de programas pues nos sirve mucho porque, como vos dices al inicio, las empresas familiares son la mayoría en muchos de los países y son un actor muy importante. Entonces, creo que me parece que cumplimos el objetivo. Quedo muy contento del programa. Espero que vos también. Sí. Y bueno, no sé si querés despedir el programa de hoy. Bueno, ha sido un gusto. Realmente este tema es un tema para nosotros apasionante. Nos vamos a comprometer a ampliarlo un poco más y realmente agradecerles por escucharnos, por vernos. Les recordamos también que se suscriban a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, con el nombre Si me lo hubieran dicho antes. Ha sido un gusto Juan Carlos, de verte y estamos en contacto. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.